En una nublada tarde de otoño, Natalie y Pierre se sientan uno al lado del otro en el despacho del abogado, con el aire cargado de tensión, dolor e incertidumbre. Las paredes están forradas de libros de derecho y diplomas, y el único sonido que rompe el silencio es el ruido sordo del tráfico en el exterior. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, hojea metódicamente los papeles del testamento con semblante serio. Bien, empieza ajustándose las gafas. Tu padre dejó instrucciones muy claras. Natalie, te dejó una suma de $50.000. Natalie respira hondo, sorprendida y aliviada a la vez, pero la expresión de Pierre se endurece y una fina línea de preocupación se dibuja en su frente. Y para ti, Pierre, continúa el abogado, sacando una carpeta, dejó esto. Pone sobre la mesa una bolsa de basura negra y una carta amarillenta con las palabras, para Pierre, escritas con mano temblorosa. Pierre mira la bolsa, luego a Natalie y finalmente al abogado. ¿Es una broma? Su voz es baja pero cargada de emoción. Le aseguro que no, responde el abogado. Tu padre fue muy explícito en sus instrucciones. También pidió que leyeras la carta en privado. Natalie toca el brazo de Pierre, tratando de consolarlo. Pierre, sea lo que hay en esa carta, podemos afrontarlo juntos. Pierre sacude la cabeza, con los ojos aún fijos en la bolsa. Coge la carta con manos temblorosas y la abre lentamente. Las primeras líneas son sencillas, pero tienen el peso que solo pueden tener las palabras de un ser querido. Mi querido Pierre, sé que esto puede parecerte extraño, pero te ruego que no me odies. Hay más en esta historia de lo que puedes ver. Pierre lanza un profundo suspiro y levanta los ojos para mirar a Natalie, con una mezcla de confusión y curiosidad en su mirada. Natalie, sintiendo la necesidad de intimidad de su hermano, le susurra, léelo a tu ritmo, Pierre. Estaré aquí cuando estés listo para hablar. El abogado asiente en señal de comprensión y los deja solos en la habitación, con el peso de la herencia de su padre empezando a desplegarse entre ellos. Tras la lectura inicial de la carta, Pierre sintió una creciente urgencia por comprender el significado del enigmático regalo de su padre. Decidido, se llevó la bolsa de basura a casa, a su pequeña villa junto a un lago, donde podría buscar respuestas en privado. En la tranquilidad de su hogar, Pierre abrió la bolsa vacilante y encontró una serie de objetos aparentemente aleatorios, un viejo reloj de bolsillo, varias cartas amarillentas, una foto descolorida, un pequeño soldado de plomo y una vieja llave oxidada. Sentado en el suelo del salón, Pierre extendió los objetos ante sí. Cogió el reloj de bolsillo y lo examinó detenidamente. En el reverso tenía grabada una fecha y las iniciales de su padre. Curioso, dio cuerda al reloj y, para su sorpresa, empezó a tintinear suavemente, como si hubiera estado esperando a ser encontrado. Pierre sintió que se le oprimía el pecho. ¿Quién es Rosalie?, murmuró para sus adentros, sintiendo como se agudizaba la complejidad de la herencia de su padre. De repente, sonó el timbre, sacándole de sus pensamientos. Era Natalie, que llegaba con una caja de pizza y una mirada preocupada. Pensé que necesitarías compañía, dijo al entrar. Tienes que ver esto, Natalie, empezó Pierre, mostrándole los objetos dispersos. Cada pieza cuenta una historia, una parte de la vida de papá que nunca conocimos. Juntos, pasaron la tarde entre las reliquias, Natalie escuchando atentamente mientras Pierre leía las cartas en voz alta, riendo y llorando, conmovida por las historias y los secretos revelados. Esto lo cambia todo, ¿verdad?, preguntó Natalie, mostrando una de las fotos descoloridas de un joven sonriente al que apenas reconocían como su padre. Sí, así es, asintió Pierre. Y creo que estamos empezando a comprender quién era realmente. Decididos, decidieron que tenían que aprender más sobre Rosalie y lo que significaba para su padre. Sabían que el viaje sería difícil, pero era esencial para comprender no solo a su padre, sino también a sí mismos. Esa noche se fueron a la cama con más preguntas que respuestas, pero con una nueva determinación para desvelar todos los secretos ocultos en las sombras del pasado de su padre. A la mañana siguiente, Natalie y Pierre se encontraron en la cocina, tomando café y compartiendo un silencio contemplativo, la luz del sol que entraba por las ventanas iluminando las cartas y fotografías esparcidas sobre la mesa. Ambos sabían que dedicarían el día a descubrir más cosas sobre Rosalie. Teclearon su nombre completo, tal y como estaba escrito en las cartas, en un buscador, pero los resultados fueron escasos.
Tras varios intentos infructuosos, Pierre sugirió un nuevo enfoque. Tal vez deberíamos ir al pueblo donde se enviaron las cartas. Puede que alguien allí la recuerde, propuso Pierre esperanzado. Unas horas más tarde, estaban en la carretera, dirigiéndose a un pequeño pueblo a unas horas de distancia. «Roussely, ¿dices? ¿Roussely Mark?» «Sí, la recuerdo», recuerda un señor mayor con una sonrisa nostálgica. «Pero se mudó hace muchos años. Si no me equivoco, se fue al sur». Agradecidos por la información, Nathalie y Pierre se dirigieron a la biblioteca local, donde buscaron en directorios y registros antiguos. Tras horas de hojear páginas polvorientas, encontraron una pista, una antigua dirección de Roussely en el sur. Entusiasmados por este descubrimiento, decidieron continuar su búsqueda al día siguiente. ¿Crees que sabe lo que le pasó a nuestro padre?, preguntó Nathalie, con incertidumbre en la voz. No lo sé, respondió Pierre, pero creo que ella puede ayudarnos a entender de qué se trata. A la mañana siguiente, salieron temprano bajo un cielo despejado que parecía aprobar su misión. Al llegar a la última dirección conocida de Roussely, encontraron una casa modesta, un poco desgastada por el tiempo. Con una mezcla de nerviosismo e impaciencia, Pierre llamó al timbre. Tras unos instantes de tensión, la puerta se abrió y apareció una anciana, cuyos ojos se sorprendieron al ver a los jóvenes desconocidos en su puerta. «¿Roussely Mark?», preguntó Pierre con el corazón palpitante. «Sí», respondió ella, con la voz cargada de la dulzura de los años. «¿En qué puedo ayudarle?». Pierre y Nathalie intercambiaron una rápida mirada antes de que Pierre hablara. «Somos los hijos de Nombre del Padre, y hemos encontrado cartas de él para ustedes». El rostro de Roussely se suavizó con el reconocimiento y, con un gesto de bienvenida, les invitó a pasar. Dentro de la modesta casa, Roussely los condujo a un acogedor salón donde viejas fotografías adornaban las paredes y una manta de ganchillo estaba cuidadosamente doblada sobre el sofá. Pierre y Nathalie intercambiaron una mirada antes de que Pierre respondiera en voz baja. «Nuestro padre falleció hace poco. Encontramos cartas suyas para ti entre sus pertenencias», explicó, observando cómo Roussely asimilaba la noticia. Roussely suspiró profundamente, su mirada momentáneamente perdida en los recuerdos evocados por sus palabras. «Charles fue un gran amor de mi vida», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero la vida nos llevó por caminos diferentes». Nathalie, conmovida por la historia y la amable presencia de Roussely, preguntó, ¿puede contarnos cómo se conocieron? Parece que había algo muy especial entre vosotras. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en un baile del pueblo. Fue amor a primera vista, al menos para mí. Pasamos unos años maravillosos juntos, pero luego las circunstancias cambiaron. Tuve que mudarme para cuidar de mis padres enfermos, y él tenía su vida aquí. ¿Pero por qué te envió estas cartas después de todo este tiempo?, interrumpió Pierre, que seguía intentando recomponer el rompecabezas de su padre. Roussely cogió una de las cartas y pasó los dedos por sus bordes deshilachados. Siempre me escribía en el aniversario de nuestro primer encuentro. Era su forma de mantener viva la llama, incluso cuando estábamos separados. ¿Alguna vez habló de nosotros, su familia?, preguntó Nathalie en voz baja. Sabía que nuestro tiempo juntos era limitado y quería que yo supiera que estaba bien, que tenía una hermosa familia, respondió Roussely. La conversación se prolongó durante toda la tarde, y Roussely compartió historias y revelaciones sobre Charles que ni Pierre ni Nathalie podrían haber imaginado. Cada relato añadía profundidad a la imagen de un hombre al que solo conocían como padre, pero que también era un amante apasionado y un amigo leal. Cuando se disponían a marcharse, Roussely le entregó a Pierre un pequeño sobre. «Me lo envió hace años, pero me pidió que lo abriera solo si alguna vez venías a buscarme», le explicó. «Creo que ya es hora». Pierre abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró una foto de sus padres, jóvenes y radiantes, con un mensaje en el reverso: «A Pierre y Nathalie, nunca olvidéis que el verdadero amor es eterno. Con amor, papá». Las lágrimas llenaron los ojos de Pierre y Nathalie mientras abrazaban a Roussely, una mujer que, desconocida para ellos, había desempeñado un papel crucial en la vida de su padre. El viaje no solo había aportado respuestas, sino también un nuevo vínculo familiar, tejido a lo largo de las décadas por cartas de amor y recuerdos compartidos.
Durante el viaje de vuelta, Natalie y Pierre se sumieron en un silencio reflexivo. La carretera se extendía ante ellos, pero sus mentes estaban enredadas en los hilos recién descubiertos del pasado de su padre. La revelación de la vida secreta de su padre con Roussel había añadido nuevas capas a su comprensión de quién era. ¿Crees que era feliz?, preguntó de pronto Natalie, rompiendo el silencio que les había acompañado desde que salieron de casa de Roussel. Pierre suspiró, mirando por la ventana. Creo que sí, Natalie. La quería de verdad, y eso es más de lo que mucha gente la ha querido. Pero también creo que la echaba mucho de menos, lo que debió de ser duro. Sí, convino Pierre, con los ojos fijos en la carretera. Eso es lo que duele más, saber que cargó con ese amor y ese anhelo durante tanto tiempo, solo. Una vez en casa, decidieron que era hora de volver a examinar la bolsa de basura, ahora con nuevos ojos. Dentro, cada objeto parecía contar una historia de amor perdido, de recuerdos conservados, de un hombre que intentaba conectar su pasado con su presente. Entre los objetos encontraron un viejo diario, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Pierre lo abrió con cautela y empezó a leer en voz alta. Las anotaciones eran escasas, pero cada una de ellas ofrecía una visión del corazón de su padre, de sus esperanzas y sus pesares. Hoy habría sido nuestro aniversario. Le envié flores a Roussel como siempre. Espero que sepa que, aunque estemos lejos, siempre está en mi corazón. Natalie se acercó y se sentó junto a Pierre. Él la quería de verdad, murmuró, sosteniendo la foto que Roussel les había regalado y mirando los rostros jóvenes y apasionados de sus padres. Pasaron el resto de la tarde organizando los objetos, cada uno encontrando su lugar no solo en la habitación sino también en sus corazones. Colocaron la foto en un marco y la colgaron en la pared, como testimonio visible del amor eterno de su padre. Más tarde, al anochecer, Natalie y Pierre se sentaron en el porche a contemplar el lago, compartiendo una manta contra el frío otoñal. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?, preguntó Pierre, con voz grave en la penumbra. Creo que deberíamos vivir de un modo que enorgullezca a papá, respondió Natalie, y su mano encontró la de Pierre. Amar profundamente, vivir de verdad. Eso honraría su legado, ¿no crees? Pierre asintió, apretando la mano de su hermana. Sí, hagámoslo por él y por nosotros. En el silencio que siguió, las aguas del lago brillaron bajo la luz de la luna, y los hermanos sintieron una profunda conexión, no solo entre ellos, sino también con el padre que tanto les había amado. La noche se prolongó en silencio, pero en su interior se afianzó una nueva determinación, la determinación de continuar con las lecciones de amor y perdón que su padre, en vida y ahora en su muerte, les había enseñado.